Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí retomando la palabra de Dios conforme a la Escritura. Meditaba yo en este tiempo, dejé de mandar mensajes a través de los medios de comunicación porque suena muy trillado lo que viene haciendo la supuesta iglesia. Se supone que es la iglesia o los ministros que están dirigiendo las diferentes iglesias. Y ahora pues yo quiero tomar otro rumbo diferente, considerando las escrituras desde luego, y busqué un mensaje de manera que fuera diferente, aunque se habla de la misma escritura. Sí. Hablar de arte. En la literatura secular, pues se considera un arte, pero en la escritura, donde está involucrado Dios, donde se habla de Dios, se habla de Jesucristo, es para mí un tema muy importante. Y este es un arte. El arte de los escritores que desde Génesis hasta Apocalipsis dejaron plasmada toda esta información. Y cada uno en sus tiempos, en su época, desarrollaron estos escritos. Y si lo considera uno como arte literaria, el modo de expresar, de desarrollar cada letra, cada palabra, cada frase, cada párrafo con sus tildes, sus jotas, es muy importante. Y eso es lo que me ha llamado la atención. El arte de la literatura sabemos que se expresa de diferentes formas, en diferentes idiomas, lenguajes, ¿verdad? Y conocemos los lenguajes primordiales o relevantes que fueron escritos en el pasado, dejaron antecedentes en el arameo, hebreo, griego, latín, y esto nos ha servido como pauta para poder involucrarnos, profundizarnos, que nos lleva a hacer un análisis de cada evento en diferentes tiempos. Ahora, pues se dejó ya de escribir. Hasta el Apocalipsis quedó. Ya no hay más información. Se cerró porque ya está todo hecho, desarrollado. Ya no puedes continuar o ya no podemos continuar nosotros escribiendo. Entonces, como decía, la escritura
es una obra literaria de cada persona que desarrolló su propio escrito y trae una riqueza. Cada cultura, tiempos, épocas, vivencias, experiencias que narra la escritura, ¿verdad? Esto no podemos pensar que el hecho de que estemos hablando de la escritura, pues seamos religiosos. Yo no predico una religión, aunque se habla de Dios, porque Dios no es una religión. Dios es una persona. Y tan es así que pues la escritura nos invita a conocer más de Él, involucrarnos, ver todo lo que en realidad quiere expresarnos, mostrarnos y verlo de manera que nosotros podamos aterrizar y no empezar a divagar o a especular, sino la misma escritura habla por sí sola. No estoy hablando de religión, como dije. No quiero entrar en contacto con ese tipo de casos. En este caso, pues hablamos de religión, diferentes deidades, divinidades que el hombre ha creado hasta hoy, desde el inicio de la fundación del mundo hasta hoy, ¿verdad? Y no se trata de religión. Oí un comentario de una persona y expresó de esta manera. Dijo, la religión es el opio de los pueblos. Es el opio de los pueblos que mantiene apaciguada a las personas de manera religiosa. Y no se trata de que nosotros caigamos en ese punto, en esa parte, sino trascender a este concepto de religión. Porque hablar de deidades y de divinidades, pues nos metemos en problemas, ¿verdad? Porque cada quien ha erguido un altar, o cada quien tiene su concepto de Dios. Entonces, allí está complejo, ¿verdad? Poder entrar a tu mente y a tu corazón cuando tu altar está dentro de tu ser, de tu vida. Tienes a tu propio Dios. Y no es correcto ir a ese punto. No quiero ofender a nadie, no quiero lastimar a nadie, no es mi intención, pero sí pongo en evidencia esto porque yo fui engañado, fui turbado, dejé todo eso, mejor me dediqué a escudriñar las escrituras, a involucrarme más en ese Dios verdadero, conocer a Dios a través de las escrituras, analizando ya sea en el hebreo, en el griego, latín, de la escritura original. Hoy día pues se han creado muchas Biblias, estoy hablando de Biblias que de alguna manera tienen relación con la escritura, ¿verdad? Biblias porque hay muchas traducciones, tanto en mi idioma como en el inglés y otros idiomas. Y es
permitible o permisible el hecho de que la gente se dé a la tarea de buscar la verdad y plasmarla, registrarla en unos escritos. Aquí es la Biblia. Entonces yo me he dado a la tarea de investigar todo esto. Por ejemplo, hablar de divinidades o deidades, pues, sabemos que el hombre desde que inició la fundación del mundo pues ha erguido o erigido, como quieras llamar, altares. En el pasado pues lo hacían en los lugares altos, hacían sigurat, templos grandes donde ellos iban a la parte más alta para poder tener relación con su Dios, con su divinidad, con su deidad. Esa era la intención en el pasado, pero ahora nosotros, los que creemos en ese único Dios, porque solo hay un Dios. La Escritura nos enseña que solo hay un Dios y dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Porque pues decimos, no, pues tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero Dios es uno. ¿Sí? En cuanto a las divinidades, pues hay antecedentes donde un verdadero hijo de Dios reprueba tener esa mentalidad de adorar, amar a las deidades y divinidades. ¿Sí? El apóstol Pablo enseña sobre esto en su carta a los romanos. Bueno, aquí dice a los romanos, ¿verdad? Es una carta dirigida. Le pusieron como título Romanos. Bueno, pero allí está fragmentado en capítulos, ¿verdad? Capítulos del 1 al 16, con el fin, con el propósito de ayudar y facilitar y poder, sí, facilitar las cosas, ¿verdad? Y en Romanos 1, 18 dice, con relación a las divinidades o a las deidades, donde Pablo expresa esto reprobando esa mentalidad, esa creencia que tiene el hombre. ¿Por qué tienes esa naturaleza? Bueno, porque nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Y nuestro ser anhela, desea estar vinculado con Dios. Entonces dice así Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cierra de esta manera el apóstol Pablo en su carta emitida a los romanos. Bueno, este es un escrito donde plasma el apóstol Pablo el rechazo de cómo un creyente debe tener. Debe de estar más consciente de lo que dice la Escritura. Un creyente debe de estar más entendido de lo que dice la Escritura. Bien, pues seguimos adelante. Aquí buscando la verdad a través de las Escrituras, y les deseo siempre una excelente tarde, noche, mañana, depende de cómo te encuentres, y veremos más adelante lo que sigue. Vamos a ahondar un poquito más sobre lo que dije en un principio, iniciando el arte de la literatura, ¿verdad? Y pues ya leímos Romanos 1, del 18 al 25, para más o menos darnos cuenta de que un verdadero creyente, un hijo de Dios, no puede estar flotando o inventando cosas. La palabra es viva y eficaz. Dios es uno. Así es que los dejo. Que tengan una feliz tarde, noche o una feliz mañana. Nos vemos en la siguiente ocasión.